Profe, ya tenemos que ir directamente a la pauta y al tema que nos convoca el día de hoy, que es cambio de AFP. Todo lo que uno tiene que saber sobre el cambio de AFP lo vamos a contar hoy, lo va a explicar el profe Dávila, en qué consiste, qué se puede hacer y qué no. Pero para empezar, profe, y aunque muchos ya miembros de la comunidad lo saben, ¿en qué consiste un cambio de AFP y cómo se puede hacer un cambio de AFP? Bien, este es un tema, a pesar de que es un poco trivial, por así decirlo, en este sistema, porque es muy común que mucha gente lo haga, incluso desde el inicio de su afiliación, cuando uno empieza a trabajar, es más rotativo, a través del tiempo la gente es un poco más conservadora en tema de los cambios, pero la verdad que es una posibilidad súper importante que se da a las personas para poder ejercer el derecho que tienen a cambiarse de AFP, ¿ya? Y ese derecho hay que tratar de aplicarlo, de ejercerlo, producto de que uno siempre tiene que ir buscando, sobre todo las alternativas que tenemos, donde hoy día tenemos una cantidad X de FP, pero en su momento fueron muchísimas, y uno siempre tenía como la posibilidad de ir buscando alternativas en las cuales uno pudiese acomodar de acuerdo a sus necesidades la FP donde pudiese estar, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, hoy día las personas tienen el mismo derecho de poder seguir buscando esa alternativa, ¿ya? Ejercer ese derecho a poder cambiarse y buscar, obviamente, de acuerdo a nuestro mercado previsional, una mejor alternativa, ¿ya? Bueno, hay que fijarse ahí en algunos aspectos los cuales uno puede tomar ese tipo de decisión. Pero es importante, bueno, sobre todo en el último tiempo, se han hecho cambios igual ahí masivos que no han sido menores y que también obviamente en ese sentido la gente ha ejercido su derecho y siempre está esa posibilidad de ir buscando mejores alternativas, de ir mejorando, porque uno apunta a poder cambiarse precisamente para buscar una mejor alternativa en el mercado. Profe, una pregunta, ¿el cambio de FP entonces está incluido en la ley que una persona puede cambiarse cuando quiera de FP? Exactamente. Y, las veces que quiera, o hay alguna a lo mejor regulación que indica que no se puede uno cambiar, hay un número a lo mejor limitado? No hay un número limitado de veces que en su momento, antiguamente sí lo había, dentro del año X había, y de acuerdo a los plazos que eran más amplios antes en el proceso mismo del cambio de las cuentas, teníamos más restricción ahí en número de veces que uno se podía cambiar. Pero ahora basta con que ya la cuenta esté incorporada en mi nueva FP y al mes siguiente ya, si quiero, puedo elegir otra FP en poder cambiarme, por lo tanto, dentro del año podría cambiarme varias veces, ¿ya? Pero bueno, obviamente si esos cambios son conscientes y estudiados y analizados, la verdad que no tendría por qué estarse cambiando tan seguido de FP, ¿ya? Pero se puede hacer, se puede dar que una persona perfectamente haga al menos unos 4 o 6 cambios en el año sin inconveniente, unos 4 al menos, ¿ya? Profe, para aclarar, la única obligatoriedad, lo único que se obliga es que una persona cuando ingresa al sistema de FP tiene que ir a la que ha ganado la licitación. Esa es la única vez que te obligan a elegir la FP que está designada por esta licitación. Exactamente, y ahí es muy buena acotación la que tú haces, y ahí se destaca lo aplicada que usted como alumna. Vaya sumando Sí, puntos. ahí vamos a ir sumando puntos. Porque efectivamente hay una restricción ahí de 2 años para que esas personas que ingresan al mundo laboral, ¿cierto? Y están obligadas a incorporarse en la nueva FP que se ganó la licitación, no pueden cambiarse lamentablemente durante ese tiempo, ¿ya? Durante 2 años están ahí restringidos a poder hacer ese cambio. Ya, eso es importante. Entonces, si una persona que a lo mejor nos está viendo quiere cambiarse de AFP, ¿cuáles son los procesos los caminos que puede tomar para llevarlo a cabo? Sí, bien, esa es buena pregunta porque hay yo diría que a lo mejor 3 caminos principalmente. Uno de los más usados en el último tiempo es usar Internet, usar la página web del FP donde nos queremos ir. Hoy día tienen habilitadas todas las FPs esa posibilidad a través de Internet, a través de sus páginas web. Y lo importante de ahí, obviamente, tener la herramienta necesaria para poder hacer eso. Recordemos ahí a la comunidad que es súper importante
tener una clave que se llama clave de seguridad, que es fundamental hoy día. Y para aquellas personas que hoy día no la tienen, esa clave sirve para muchísimas cosas. Cambiarse de FP, cambiarse de fondo, hacer transacciones con mi cuenta 2 o mi APB. Sirve muchísimo esa clave para poder ejercer ahí el derecho a poder usar las plataformas necesarias, ¿cierto?, para hacer y aplicar estos servicios en lo que necesitemos. Sería así como una llave maestra, ¿no? Que es para los cambios importantes. Sí. Y recordar que esta clave de seguridad es única, es decir, que la sacamos una vez en la FP donde pedimos el servicio que nos entreguen la clave, y esa clave nos sirve siempre independientemente de la FP donde estemos, ¿ya? Si mi clave es tal, la puedo usar la misma en otra FP y usar esa alternativa. Bueno, dentro de esa opción está, como te decía, el usar Internet para poder cambiarnos y la página del FP. Está también la posibilidad de que los afiliados vayan directamente a una sucursal de un FP donde quieren traspasarse e ir y con una ejecutiva ahí de atención al cliente poder hacer cambio. Y está la otra alternativa de llamar a un call center o llamar a un ejecutivo, tener el contacto con un ejecutivo de ventas del FP a lo cual nos queremos cambiar y hacer esa gestión directa. Bueno, ahí en ese sentido a lo mejor ahí también es bueno, y si le damos una mirada, porque usualmente cuando hacemos el cambio lo hacemos directo a través de la web. Generalmente no tenemos un contacto físico con alguien que a lo mejor nos pudiese atender, y dentro de alguna necesidad puntual que requiéramos en algún momento X, ¿cierto? Sería súper importante a lo mejor hacer ese cambio con un ejecutivo, porque de esa manera el feedback que podamos tener con alguien puntual del FP pudiese ser más rápido en alguna necesidad que pudiesen tener los afiliados puntualmente. ¿Ya? Así que esa también sería una muy buena opción, usar un agente de ventas de la FP a la cual queramos irnos. Ya, y profe, ¿qué cuentas puedo traspasar a la otra FP? Si me quiero cambiar, ¿qué cuentas podría llevar a otra FP? Sí, bueno, principalmente la cuenta obligatoria es la que uno generalmente siempre mueve, ¿ya? Esa cuenta siempre debe ir como acompañada de una cuenta que es la cuenta de indemnización. La cuenta de indemnización es para ese tipo de trabajadores como asesoras del hogar, ¿cierto? Que las personas que prestan servicios domésticos tienen una cuenta de indemnización. Esa cuenta siempre debe ir acompañada de la cuenta obligatoria cada vez que nos traspasamos obligatoriamente. Pero no así las cuentas voluntarias. Podríamos en algún momento tomar la decisión de cambiar solamente nuestra cuenta obligatoria y dejar las cuentas voluntarias en otra FP. Pero bueno, hay afiliados que lo hacen, pero generalmente cuando uno hace este análisis de poder cambiarse a FP es porque busca mejores chances, mejores alternativas en servicio, costo, rentabilidad, ¿cierto?, en otra FP. Claro. Y ante ese análisis, si me voy con mi cuenta obligatoria, también suelo llevar, y es como lógico que llevemos también las cuentas voluntarias. Pero si quisiese, podría solamente traspasar la cuenta obligatoria si quisiese. Sí, porque además, como me acuerdo que dijo la otra vez que estábamos hablando de la cuenta 2, uno puede tener cuentas 2 en diferentes AFP, no hace falta que sea donde uno tiene la cuenta de capitalización individual. Exactamente, muy bien. Para que vea lo que estoy aprendiendo con usted, profe, por favor, de verdad. Otro punto. Otro punto, siga sumando. Profe, ¿qué fondos puede elegir al momento, puedo elegir, mejor dicho, al momento de cambiarme de FP? ¿Existe alguna restricción? Sí, bueno, hay algunas restricciones que la vimos en algún momento y creo que lo hicimos ahí en un TikTok, ¿cierto? El tema de las restricciones etarias. Bien, pero ahí hay que tener ojo cuando uno se cambia de FP con respecto a la distribución que tiene, ¿cierto? Sí. Porque si tiene distribuidos los fondos, debemos hacer la distribución también en el momento en que hacemos los cambios y poner los porcentajes y los fondos. No necesariamente hay para replicar, porque podemos perfectamente ahí, si nuestros fondos están distribuidos en ciertos fondos, repetir los mismos fondos. Podemos hacerlo, pero podemos inmediatamente ahí hacer un cambio en el cual pudiese implicar una distribución distinta cuando hacemos el cambio de fondo. Y tenemos todas las posibilidades de los 5 fondos, A, B, C, D y E. En eso, pero
obviamente tenemos la restricción etaria, ¿cierto?, en su momento de no estar en el A, que es en el caso de cuando las mujeres cumplen 50 y los hombres 55, de ahí hacia arriba, lamentablemente, voluntariamente no podemos estar en el fondo A y tenemos esa restricción etaria de poder estar en el fondo A. Pero para la gente que es menor a esa edad, ¿cierto?, tenemos los 5 fondos para poder elegir, para poder cambiarnos cada vez que elegimos el cambio de FP. Ya. Profe, ¿y existen diferentes perfiles de riesgo al momento de invertir mis ahorros? Sí, eso es importante porque obviamente cuando nos cambiamos de FP, que es el tema principal que estamos tocando hoy día, conjuntamente también va el tema de poder elegir el fondo donde quiero dejar mi dinero. ¿Ya? Por lo tanto, también es importante ahí tener esa definición muy clara. Eso sería como lo ideal siempre, ¿ya? Que no siempre ocurre porque, bueno, obviamente todo esto pasa por información. Hoy día nosotros a través de este programa estamos tratando de hacer un aporte en educación para las personas, pero lo que más falta es precisamente eso, y sobre todo con el tema financiero, saber de qué manera se componen y cuál es el portfolio de inversión de cada uno de los fondos, y a la vez saber cuál es mi perfil de riesgo. Es súper importante eso, ya, de saber cuál es el perfil, si soy un inversionista conservador, moderado, si soy arriesgado en mis inversiones, ¿cierto? Saber eso, y por lo tanto, en ese sentido yo recomiendo y recomendaría ahora de manera muy general, existe una plataforma a través de la página del mercado, ¿cierto? Sí. De la Comisión del Mercado Financiero, en donde hay un test para poder definir el perfil de riesgo, ¿ya? Entonces las personas podrían, si no saben cuál es su perfil, poder utilizar esta herramienta que está ahí en la página de la Comisión del Mercado Financiero y definir cuál es su perfil de riesgo, cosa de tener un antecedente ahí un poco más objetivo para poder tomar estas decisiones en cuanto a poder elegir algún tipo de fondo. Obviamente, ahí también eso debe ir de la mano, Yasmín, con algún tipo de recomendación, que era, bueno, lo que teníamos ahí en su momento hasta el mes pasado con Feliz y Forrado, en donde efectivamente nos recomendaban, ¿cierto? Y uno seguía esa sugerencia. Bueno, ahora igual viene a ser más importante lo que menciono con respecto a poder definir el perfil, porque hoy día las personas un poco van a tener que investigar un poco en relación al mercado y saber cuáles son las inversiones si quieren tomar algún tipo de iniciativa con respecto a algún cambio de fondo y cambio de FP. Claro. Profe, ¿y en qué debo fijarme al momento de cambiarme de AFP? ¿En qué me debo fijar para decir, ¿sabes qué? Me voy a cambiar a esta, por ejemplo. Sí. Bueno, hay el mercado nuestro con el tema de las FPs, desde que nacieron, la gente, los motivos por los cuales se cambia, si uno se pone a hacer algún tipo de encuesta o algo, son múltiples y no generalmente son en relación a lo que debiese ser, ¿ya? En su momento, cuando había muchas FP, había mucha gente trabajando como agentes de venta, generalmente era típico el cambio por amistad, porque había algún conocido, un familiar, uno se cambiaba, qué sé yo, y surgía así esa forma de poder cambiarse. Pero lo ideal siempre es poder definir 3 aspectos que son fundamentales para tomar esta decisión. La rentabilidad que me puede otorgar la FP que voy a elegir o la que quiero, ¿cierto? El costo relacionado con la administración, es decir, cuánto me va a cobrar mensualmente cada vez que cotice, y el servicio que me puede otorgar. Son los 3 aspectos fundamentales que debo considerar al momento de elegir una FP, ¿ya? Vale. Ahí yo diría que de esos 3, obviamente hay uno que es más trascendental, que es la rentabilidad, ¿ya? Porque todos obviamente queremos que nuestro capital, nuestro ahorro pueda rendir lo mejor posible y a la medida que estamos en una FP mucho más rentable, obviamente tenemos mejores resultados. ¿Ya? Entonces, cada FP tiene una rentabilidad diferente. Exactamente, claro. A pesar de que si uno hace un poco la investigación ahí en qué invierten las FP, principalmente las FP invierten en lo mismo, o sea, asemejan ahí obviamente las formas de,
o en qué invertir, porque está determinado normativamente. La superintendencia instruye ahí a la AFP cuáles son los instrumentos en los cuales se debe invertir el dinero. Por lo tanto, las AFPs casi todas invierten en lo mismo, le dan márgenes distintos, es decir, voy a dar un ejemplo ahí muy general, en un tipo de instrumento X, la superintendencia puede determinar que del total del fondo que administra la AFP puede invertir entre un 1% y un 3%. ¿Ya? Y es ahí la decisión que toma la AFP de qué porcentaje real invertir, es donde a veces se produce la diferencia entre una AFP y otra. ¿Pero son muy grandes las diferencias en general? ¿O se han presentado diferencias muy grandes entre unas y otras? Hay algunas diferencias que llaman la atención. De hecho, si analizamos la rentabilidad del último año, los últimos 3, hay diferencias importantes como para uno hacer el análisis y decir, chuata, a lo mejor estoy en una AFP que no me está generando la rentabilidad que necesito, hay otra que está un 0,5 más, un 0,3 o un 1%. He visto en estadísticas del último tiempo, estadísticas del último año, los últimos 3 de rentabilidad, diferencias importantes entre las AFP. Sabiendo que todas invierten en lo mismo, se han producido diferencias no menores. Por lo tanto, en ese sentido, siempre es súper importante hacer ese análisis, ya de poder saber, obviamente, dónde uno se va a ir o quiere irse, cuál es la rentabilidad que está generando esa AFP. Profe, y en cuanto a las comisiones, ¿hay gran diferencia entre unas y otras? Hay diferencias, pero obviamente sabemos que en comisiones el último tiempo, bueno, la que menos cobra hoy día es FP1 por la licitación que se ganó, ¿cierto? Claro. Y tengo a mano por aquí un poco las cifras que... Sí, FP1 es la FP que menos cobra con un 0,69, FP modelo viene después con un 0,77. Recordemos que este es un porcentaje que se cobra de la cotización, de la renta imponible. En la medida que las personas cotizan, pagan su cotización, el empleador paga la cotización, está inserto ahí en esa cotización el costo y comisión que la AFP cobra por administrar los fondos de cada afiliado. Ya, entonces, si yo me cambio de una AFP, son los 3 conceptos que yo me debo fijar, que son rentabilidad, las comisiones y también el servicio que se está otorgando. El servicio, exactamente. Ahí en el servicio es importante, sobre todo el último tiempo, obviamente, uno puede acceder a la plataforma de la AFP. Hoy día la gran mayoría de las personas se manejan de esa manera. El servicio que pudiese tener ahí en la plataforma virtual de la AFP, el call center, de qué manera funciona, ahí uno puede ir evaluando, ¿cierto? Y hay unas más proactivas que otras y poder ir definiendo ahí cuál pudiese ser la mejor alternativa. Ya, profe, tengo algunas preguntas de la comunidad que se están pronunciando con respecto a este tema y, por ejemplo, hay una pregunta que dice por aquí, a ver si la tengo... bueno, no me recuerdo el nombre, pero recuerdo que preguntaron si la AFP cobra comisión o se cobra algún tipo de valor al cambiarse de AFP. ¿Se cobra buena pregunta esa, porque suele aparecer esa pregunta y ninguna AFP cobra hoy día por cambiarse de una AFP a otra. Ya. Antiguamente sí lo hacían, pero en la actualidad, para las personas a lo mejor que llevan mucho más tiempo incorporadas al sistema, puede que les quede, digamos, eso en la retina. Hoy día, y hace mucho tiempo que no ocurre, que ninguna AFP cobra por el hecho de cambiarse de una AFP a otra. Ya, perfecto. Ahí la pregunta, ya encontré el nombre, de Emilia. Emilia es la miembro de la comunidad que nos mandaba la pregunta también. Otro por aquí, dice... Elicelot Manríquez dice, ¿pierdo algún dinero al cambiarme? Y esto yo lo relaciono y voy directamente también a ver si va por ahí la pregunta del miembro de la comunidad. ¿Qué pasa con los fondos una vez que uno se cambia de AFP? ¿Se quedan congelados? ¿Pueden tener pérdidas? ¿Pueden obtener rentabilidades? ¿Qué pasa con los fondos en ese momento? Esa es una muy buena pregunta igual, Yasmina, y para la comunidad, para que en el fondo podamos transmitirla. ¿Por qué? Porque siempre, y sobre todo, insisto, en las personas que llevan mucho más tiempo en el sistema, se cree que en el fondo las AFPs cobran esta comisión, relacionado también con la pregunta anterior, que cobran esta comisión porque la gente al cambiarse de AFP y al llegar a la otra AFP, en algunas ocasiones
al revisar el saldo, revisan que el saldo es menor con el cual se traspasaron. Pero eso no es por tema de un cobro de comisión, eso es netamente por un tema de rentabilidad, ¿ya? Ya. Por lo tanto, en ese sentido, lamentablemente, los fondos no se congelan cuando uno se cambia de una AFP a otra. Buena idea, buena sugerencia, que te nace, digamos, porque debería ser como lo ideal a lo mejor poder congelarlo, cosa de que al momento de llegarle a la otra, llegar con el mismo saldo. Pero eso no ocurre producto de que los fondos son traspasados y pasan un periodo en el cual se actualiza a la otra AFP, y en esa actualización pasan un par de días en los cuales la rentabilidad empieza a poder jugar en contra o a favor, porque se nos puede dar también el otro escenario, que al momento de llegar y actualizarse nuestro dinero en la otra FP podamos tener un poco más de dinero, y eso es netamente producto de la actualización del valor cuota del fondo donde estamos llegando a la otra FP. Porque podemos calzar justo en un periodo en el cual el valor cuota puede estar en descenso o el valor cuota puede estar en aumento, y ahí nos desfavorece o nos favorece, ¿ya? Pero es producto de eso. Ya, profe, otra pregunta, y esto también tiene relación porque hay muchas personas de la comunidad que están preguntando por la tasa de interés técnico, así que tranquila, querida comunidad, porque en un ratito más vamos a conversar de este tema que es tan importante y que muchos están esperando que el profe también lo explique. Pero antes hay una pregunta de Juan Canto Vergara que dice, cuando se produce un cambio de AFP, ¿verdad? Para los pensionados se les vuelve a hacer recálculo de la pensión y generalmente te bajan tu liquidez, dice. ¿Se produce un recálculo cuando las personas se cambian de AFP? Sí, en el tema de los pensionados, sí, exactamente. Cuando me cambio de una AFP a otra, se produce efectivamente un recálculo. Ya. Sí, exactamente. Eso es así. Sí. Ahora, ojo con el tema de los pensionados igual, con respecto al tema del 10%, no se produce recálculo de acuerdo a la normativa y cómo se aplicaron cada uno de los 10%. No hay recálculo de pensión si las personas acceden a retirar su 10%. ¿Ya? Eso también es importante. Sí, es una pregunta que surge. Sí, y lo han preguntado bastante, de hecho, la comunidad también. Y, profe, una cosa, un aspecto que no hemos tocado, ¿cuánto debería demorar un cambio de AFP? Sí, ¿Hay mira, un tiempo establecido? Sí, como máximo son 30 días que debería demorarse el cambio de los dineros, de las platas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo me cambio, porque recordemos que este traspaso de dineros va de acuerdo a la quincena en cual me cambio. Es decir, si me cambio en un día X del mes y ese día X del mes es la primera quincena, es decir, del 1 al 15, ese dinero debería estarse traspasando a más tardar el día primero del mes siguiente. Si me cambio en la segunda quincena, es decir, del 16 al 30, como máximo ese dinero debería estar traspasándose el día 15 del mes siguiente, ¿ya? Por lo tanto, el periodo máximo en el cual ahí deben traspasarse los dineros son 30 días. Profe, y una pregunta también que manda un miembro de la comunidad con respecto a al tema de los plazos, dice Verónica JM. ¿Dónde se puede reclamar o qué pasa si la AFP sobrepasa el plazo y no se producen el cambio? Bueno, los reclamos aquí, recordemos que la institución en la cual nos fiscaliza es la superintendencia. Cualquier reclamo que se deba hacer directamente a la superintendencia. Ahora, la superintendencia, cada vez que y esto para toda la comunidad en diferentes temas, cada vez que hay una reclamación a la superintendencia, deriva a la AFP correspondiente esa reclamación para que en un tiempo X la pueda contestar rápidamente. ¿Ya? Eso es lo que hace la super. Perfecto, y también para que sepan si tienen cualquier reclamo, cuál es el ente al que se debe ir directamente y quién debería solucionar y dar solución por lo menos al problema.